Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar tomando una fuerte respiración, permitiendo que nuestro cuerpo, nuestra mente se aquiete. Respiramos amorosamente, tranquilamente. Conecto con el aire, cómo entra y cómo sale. Conecto mi cuerpo, respirando. Y empiezo a sentir el latir de mi corazón en la profundidad de mi cuerpo. Y hoy vamos a compartir amorosamente el capítulo 10, la parte 3 y el párrafo 9. Y nos dice: dicho llanamente, pues, puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darle cuenta de eso sanas, oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Respira. Y bueno, justamente este maravilloso párrafo nos conecta con algo muy sutil, sí, pero también muy transformador. Entonces, no le tenemos miedo a la nada, ¿sí? No le tenemos miedo a la nada. ¿Tenemos miedo de qué? De lo que nosotros creemos que es algo, pero en realidad no es real. Literalmente, el miedo no viene de algo verdadero, ¿sí? O sea, el miedo no es otra cosa más que una interpretación ilusoria que tu mente ha fabricado, ¿sí? O sea, creamos miedo a partir de una ilusión. ¿Por qué? Bueno, primeramente hemos creado una idea de un Dios que representa la enfermedad, el miedo y el dolor, ¿sí? Y creímos en esa idea. Incluso podemos escucharla. Y entonces tenemos miedo de ese angustia, amenaza, de ese Dios castigador y obsesivamente observador que va a decirte todos tus males y tus pecados y te va a castigar en el fuego del infierno. Eso fue lo que nos enseñaron. O cosas similares, pero al final todo esto es una ilusión porque realmente ese no es el Dios verdadero.
Y tal vez pienses que de verdad creaste un Dios distinto, pero no, no lo creaste realmente. Solo lo inventaste, que es muy diferente. O sea, ¿qué es un invento? Un invento, o sea, es una ilusión, porque tú dices, es que es esto y esto, pero está inventado, o sea, no es real, no está pasando en verdad. Entonces, todo lo que hoy nos asusta, todo lo que nos duele, todo lo que nos inquieta, no tiene una base real de amor. Y por supuesto, ¿qué significa sanar a partir de este párrafo? Recuerden que estamos viendo los ídolos de la enfermedad, entonces sanar es darte cuenta de que lo que temes no es real. Esa es la sanación. Así que hoy date cuenta, lo que temes no es real. Y cuando reconocemos ese miedo y sabemos que no es verdad, ¿qué crees? Entendemos que esa vocecita que nos habla para tener miedo no es la voz de Dios. Y que esa voz en realidad no es eterna, no es nada. Y automáticamente comenzamos a soltarla. ¿Por qué? Porque es la voz del ego. La voz del ego, recuerda cuál es nuestro termómetro. La voz de Dios te da paz. La voz del ego te da desasosiego, en cualquiera de sus formas. Entonces, cuando nosotros reconocemos la voz del ego, inmediatamente estás reconociendo el Dios de la enfermedad y se deshace. Y vuelves a conectarte a la verdadera voz del amor. ¿Cuál es la clave más importante de este párrafo? Bueno, dice, oirás al Dios al que prestes atención. Oirás al Dios al que prestes atención. Sí, hay dos dioses, un Dios falso que tú inventaste, llamado ego, y que su único propósito es mantenerte separado y en sufrimiento. Y hay la voz de Dios que viene del amor que ya eres, que es una voz real y que el único propósito es hacerte sentir paz, amor, felicidad. Ese es el propósito. Y a través de tu felicidad, de tu alegría, de tu gozo, de la aceptación total de todo lo que es, te vuelves una luz para el mundo porque eres un ejemplo vivo. Entonces, cada día, cada momento estás eligiendo. ¿Escucho la voz del miedo, o sea, el ego, o escucho la voz del amor, o sea, Dios? Y no es que el miedo sea más fuerte, es que le estás prestando más atención. Ahora vamos a aterrizar esta lección en la vida diaria. Imagínate que estás en una relación, ¿sí? Y de repente a la persona se le atora un montón el trabajo, no sé, sus cosas, y no te contesta en todo el día. La mente egoica inmediatamente te va a decir, ya no le importas. Seguro que ya está con alguien más. No, ya te va a dejar. Y empiezas a conectarte con el fruto de la voz del ego, que es ansiedad, miedo, angustia, desesperación. Pero en realidad no está pasando nada en ese momento. Lo que pasó es que tú creaste una interpretación y creíste en ella y ahora estás escuchando esa voz. Pero en cualquier momento puede llegar el milagro. Te detienes, respiras
y reconoces. Estoy teniendo miedo de algo que no es real. Y el ejemplo de la historia lo puedes cambiar por cualquier cosa, ¿eh? Por cualquier situación. Yo solamente te estoy poniendo un ejemplo, pero cambia el principio, el renglón, y vas a usar esta misma frase. Estoy teniendo miedo de algo que no es real. Y eliges no seguir esa voz. Eliges no alimentarla. Eliges abrirte a otra percepción. Y solo quizá en ese momento puedas escuchar algo más suave. Como recordarte que estás a salvo, que no necesitas anticipar dolor, que puedes confiar. Recordarte que en este instante estás eligiendo lo eterno y lo falso comienza a deshacerse. Así que este párrafo no nos está pidiendo que luchemos contra el miedo. Nos está invitando muy amorosamente a reconocer que nunca tuvo poder real y que desde ahí podemos elegir de nuevo. Muy bien. Respira, integra todas estas vibraciones, este conocimiento, recuérdalo, reconócelo, abrázalo. Y hoy vamos a practicar nuestra lección 325 y lleva por título Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea. Lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior donde se contemplan. Se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes emerge un mundo de mente y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso con el Hijo, con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde Él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con Él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Que contemples solo lo que las tuyas reflejan, pues las tuyas y solo las tuyas son las únicas que establecen la verdad. Respiro y conecto con mi cuerpo. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Y esta lección nos cambia completamente la forma en la que vemos el mundo. El mensaje, por supuesto, es muy claro. Nada de lo que vemos exteriormente es real. O sea, nada externo es realidad, ¿sabes? Todo lo que percibimos es un reflejo de lo que hay en nuestra mente. Todo lo que percibimos es un reflejo de lo que hay en nuestra mente.
no estamos viendo un mundo afuera. Estamos viendo nuestros propios pensamientos proyectados. ¿Pero qué significa esto realmente? Bueno, vamos más profundo. El curso nos está diciendo que el mundo no existe para asustarnos, ¿ok? De verdad, el mundo no existe para asustarnos. Lo que vemos realmente no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque viene de nosotros. Nosotros somos los que lo estamos creando. O sea, si nosotros vemos conflicto, hay pensamientos de conflicto en nuestra mente, pero tú lo estás viendo primero para que existan esos pensamientos. Si ves rechazo, hay una creencia de rechazo en ti. Pero ¿qué pasa si ves amor? Bueno, estás permitiendo que el amor se exprese en todo. Acuérdate que el mundo solo es un reflejo, es un espejo, no es una causa. Ahora es importante que abracemos la enseñanza más liberadora de esta lección. Puedes cambiar lo que ves cambiando lo que piensas. Sí, esta es la lección. Recuerda que no eres una víctima del mundo. No estás a merced de todo lo extremo. Así que recupera tu poder en ese momento, muy suavemente. Conecta con el latido de tu corazón. Puedes cambiar lo que ves cambiando lo que piensas. Pero no quiero que te culpes por lo que ves. Suelta esa culpa. Al contrario, lo que ves te está diciendo cómo liberarte. Porque si ves y si aceptas que lo que ves viene de tu mente, entonces puedes sanarlo, puedes reinterpretarlo, puedes entregarlo. Recuerda que sanas no al cambiar el mundo, sino sanas cambiando la percepción. Observas lo que ves sin juicio y reconoces que es un reflejo. Simplemente lo entregas al Espíritu Santo y permites que se transforme. ¿Cómo vamos a hacer esta práctica? Bueno, el día de hoy observa si interpretas que alguien es frío o distante contigo. Este es un ejemplo, ¿no? Fíjate en todo lo que ha interpretado tu mente. Este es un ejemplo. Esa persona ha sido distante o fría contigo, seria, y tu mente inmediatamente dice, no le caigo bien. No, me está rechazando. Hice algo mal. Y te sientes mal, porque esa persona no te habla como las demás, o es distante o un poco cortante. Pero hoy esta lección nos invita a detenernos y mirar diferente. Lo que estoy viendo es un reflejo de una idea en mi mente. Esto es un ejemplo, lo puedes aplicar en todo. Esto que veo es un reflejo de una idea en mi mente. ¿Sí? Y tal vez hay en ti una herida de rechazo, tal vez tienes una creencia de no ser suficiente o tienes una memoria del pasado que se está activando. En lugar de reaccionar afuera, ¿qué haces? Te haces responsable amorosamente de tu percepción. Respiras y entregas esa idea, porque si la estás viendo, esa idea nació de ti. Y al integrar esa idea, te abres a la infinita posibilidad. Y puedes reinterpretar la situación. Tal vez esa persona solo está cansada.
tiene problemas en su propia casa y sale y pues trae la cara así como de pocos amigos. O simplemente recuérdate que no necesitas interpretar esto como un rechazo. ¿Sí? Nadie me está rechazando. Estoy a salvo. Y por supuesto la experiencia va a cambiar completamente porque tú cambiaste la fuente. Así que hoy practica 2 sesiones de conexión con tu interior. En silencio, en paz, en amor. Abraza muy amorosamente esta frase cada hora. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas, de mis ideas. Así que nada de lo que veo está pasando. Todo simplemente me está mostrando algo dentro de mí. Y todo puede ser sanado en mí. Todo. Gracias infinitas por esta sesión, por esta práctica. Nos amo profundamente. Gracias por estar aquí y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana.